El día de ayer entrevisté a la periodista Drusila Sileri, con la cual evocamos la figura de su padre, el legendario y necesario periodista Enrique Sileri. Vamos, Pato, con la entrevista. Drusila, bienvenida al programa. Un gusto tenerte. Gracias, gracias Pedro, muchas gracias por invitarme. Cuéntanos cómo era Enrique, un poco la historia de él. Oh, Enrique, mira, yo te puedo decir que como hija menor de él, a mí de niña, Enrique era un personaje casi, no sé, pues James Bond, porque nuestros horarios no coincidían, Ujú. ¿no? Yo iba al colegio, entrenaba, qué sé yo, cuando llegaba a la casa él no estaba, porque hacía los cierres de la revista, etcétera. Entonces, los domingos sí era el día de la casa abierta de los Sileri. Entonces venía todo el mundo domingos y lo que era muy bonito de parte de mis padres era que los niños siempre se sentaban a la mesa intercalados con los grandes. Podría estar el primer ministro británico, como podría estar, pues, no sé, la peluquera de abajo de la casa, ¿entiendes? Ujú. Entonces, eh, siempre crecí mirando a este personaje. Para mí era como un personaje y, y claro, como cuento en la columna, no era fácil ser hija de Enrique Me como imagino. niño, ¿no? Hasta cierto punto a veces, bueno, yo iba al Colegio San Silvestre y era como que, qué raro mi papá, mejor no digo nada, ¿no? Porque lo han deportado y recuerdo solamente la vez que lo deportan, que yo tenía 4 años, que mi abuela, que también era otro personaje de un estilo También vamos a distinto, hablar de ella. ella nos reúne a los hijos y nos dice, ustedes jamás permitan que nadie les diga que son unos pobrecitos. Su padre está luchando por la libertad de expresión, por el periodismo, entonces ustedes no son unos pobrecitos, ustedes son hijos de Enrique Silva. Y me acuerdo haber estado jugando ligas en la inocencia de mis 4 años en el recreo del colegio y que pasan unos profesores yéndose a la staff room y en eso uno señala y dice, esa chiquita pobrecita que lo han deportado a su papá. Me acuerdo que me quité las ligas y fui corriendo y yo no soy ninguna pobrecita, yo soy hija de Enrique Sileri que está, en fin. Pero a esa edad no sabes muy bien lo que estás haciendo, no Mm. entiendes bien, es como una reacción en defensa propia porque te sientes que te están señalando de una manera. En esa edad tú quieres pertenecer a lo que pertenecen los demás. Y mi papá pues era diferente, ¿no? Entonces, sí, pues era como una película de James Bond, pero que vivíamos en carne propia nosotros. Y crecí admirando este personaje eh, que nos tenía la casa siempre llena de problemas, o sea, policías, las huelgas de hambre, todo ese tipo de situaciones que cierran la revista, que se amordazaban, ese tipo de cosas. Pero ya de adulta, cuando yo me voy del Perú, y yo me fui del Perú a los Ujú. 19 años, y él eventualmente un día me escribe una carta. Creo que por eso esta columna me salió una carta, porque yo quería hacer un artículo en homenaje a los 10 años que ya no nos acompaña. Y creo que me salió una carta porque él me envía una carta donde se inicia una relación de padre e hija de verdad. Y yo ya tenía pues 20, 21 años, en donde eh, él me escribe y me dice, mira, yo nunca tuve un papá, Mm. y no sabía ser papá. Entonces, la única forma que yo sabía cuidar de ustedes era trabajar y de alguna manera rehuía al estar en la casa y ese consejo de padre y toda esta cuestión, ¿no? Que está muy de moda hoy, eh, y me dedicaba a trabajar, ¿no? Pero, y ahí es donde comenzamos una relación padre-hijo bien franca, bien cómplice, eh, y como a mí la vida eventualmente, como yo quería ser la rebelde de la familia, la menor, y yo quería estudiar arte, a mí no me agarra el periodismo de ninguna manera, etcétera, pero eventualmente, no sé, pues la vida te va llevando por la sangre porque me gradué de artes. Este, eventualmente me desarrollo como periodista fuera del Perú 12 años y empezamos a compartir cosas periodísticas. O sea, por ejemplo, no sé,
Me decía, oye, ¿cómo hacen ustedes en Telemundo cuando viajan? ¿Cómo hacen la relación de gastos? Entonces yo le enseñaba, mira, nosotros hacemos así, así, eso tienes que implementar en el Perú, pero es que en el Perú no estamos así, pero empieza a implementar. Entonces era muy bonito porque, digamos, yo creo que no conozco a nadie o porque yo le he conocido tan, tan de corazón que tenga el olfato que tenía él como periodista y creo que va a ser muy difícil y nosotros los hijos tampoco, entonces teníamos ese tipo, yo tenía el lado de la practicidad, digamos, ¿no? Ujú. Entonces, a ver, ¿qué te puedo decir? Mi papá era muy cariñoso con sus hijas mujeres más que con los hombres, era más duro con los hombres. Era un abuelo extraordinario, ¿no? Muy vanidoso, así no parezca, porque si bien él era medio hippie, Sí, así sí, medio sí. descachalandrado, Sí. ¿no? No sé, por ejemplo, se metían a la piscina y le decían, abuelo ballena, ah, no, ballena no, tiburón, ¿no? Entonces, este, y era muy divertido, muy curioso, a los nietos los sentaba y o sea, no les leía cuentos, les enseñaba el National Geographic, ¿no? Era, era un personaje también muy travieso y esa travesura mm, nos la compartía de alguna manera, ¿no? Entonces aprendí de grande a divertirme mucho con él, ¿no? Y creo que era una persona, si bien, como digo en mi columna, hijo de arequipeña, que una arequipeña que nació en Lima porque le dio la gana, así fue su respuesta algún día, pero fue arequipeña. Con facilidad se le subía la nevada a mi papá, o sea, en la Bueno, piscina, oh, tiene una fama en la redacción de Careta sobre todo, ¿no? operática, ¿no? Sus O sea, iras, ¿no? Sus iras, furias. eran unas furias, pero no eran furias personales, No, no, que es la gran eran por diferencia. manías, ¿no? Era por la perfección. Él buscaba la perfección de la foto, de la diagramación, del texto, ¿no? Y la diferenciación de los demás, Mm. ¿no? Siempre a los fotógrafos les pedía, y esto puede decir Víctor Chacón Vargas, que les pedía, no estés con el pelotón de fotógrafos, yo te quiero a ti en otro lado, ¿no? Entonces siempre buscar ese ángulo distinto, ¿no? Y obviamente su furia era, claro, que estás detrás de una primicia y de pronto a la mitad de la semana salía en un periódico lo que habías estado trabajando por meses y ahí entraba en furia, ¿no? Pero era una furia absolutamente apasionada y creo que por eso en realidad yo traté de alejarme del periodismo, porque yo decía, no, 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 yo conozco las pasiones de esta profesión y además las pasiones de la familia. Entonces, pero bueno, eventualmente vas cayendo digamos, en los últimos años de su vida me tocó trabajar con él y logramos tener mucha complicidad también en atrevernos a... Yo entré un poco diciendo, ok, ¿cómo puedo aportar? Yo ya había tenido experiencias en periodismo, pero ¿cómo puedo aportar a esta revista Caretas que está envejeciendo con sus lectores? ¿No? O sea, ya los lectores de Caretas eran los que hace años, pero no estaba conectando mucho con los jóvenes, las mujeres tampoco, que entonces ahí hicimos ese giro de ellos y ellas, que era un poco hacer que el grupo Careta sea un intercambio familiar, digamos, ¿no? Entonces, a él le divertía mucho el tema de cómo jugábamos con el ellos y ellas, y creo que él era el que más entendía, digamos, la travesura de esta ellos y ellas, que yo siempre decía, ellos y ellas es la novia de Careta, segundas, terceras nupcias, no sé, pero es la novia, es profesional, todo lo que quieras, pero su novio se encarga de pelear la política. Ella se junta con sus amigas, sabe exactamente todo lo que está pasando, ¿no? Es una profesional y todo, pero la quiere pasar bien, está en un café con sus amigas. Y le divertía muchísimo a él eh, todo el ellos y ellas. Y creo que si él no hubiese tenido, si yo no hubiese tenido ese respaldo de él en que creía en mí, yo le decía, déjame equivocarme, si me equivoco ya me matas, ¿no? Y poco a poco, fue muy bonito sentir que esta persona a la que yo tanto admiraba, tan valiente, que expuso su piel
en épocas dificilísimos del país, en tema de terrorismo, de dictaduras, etcétera, que de pronto sea cómplice mío en esta aventura tan disímil a lo que era él, era para mí valiosísimo. Ahora, ¿cómo era o cómo describirías tú la relación entre Enrique y Doris Gibson, tu abuela? Cuando Doris todavía tenía una presencia fuerte en la revista. A ver, yo no trabajaba en la revista cuando trabajaban los dos juntos, No, pero claro, podría eres una chiquilla. explicarte, era niña, claro, Claro. pero sí podría explicarte, y lo digo en mi columna, era una relación que obviamente era muy sensible, porque Doris, siendo esta mujer de avanzada, etcétera, etcétera, se divorcia cuando nace mi papá, se casó de 18 años y se divorcia mi papá. Y Doris, esa personalidad, un hijo, no calzaba con la vida que ella quería. Ujú. Entonces ella se encargó de que se eduque bien, pero lejos. Lo mandaba a otro país, lo mandaba. Entonces mi papá crece muy solo de madre y de padre en ese sentido. Entonces ya cuando en la superadultez empiezan a trabajar juntos y aparte para mi papá sí, él antes de morir me confió que había sido muy difícil ser hijo de Doris, o sea, la admiraba tremendamente, por supuesto, pero que había sido muy difícil porque Doris al final pues fue una mujer que hizo muchas cosas que no debían de hacer las mujeres en esa época. Mm. Era bohemia, se iba a los bares, tenía novios. No sé, aquí en mi casa yo tengo el desnudo de Cérvulo Gutiérrez, de Doris. O sea, qué difícil ser hijo de una mamá. eh, Te expone como niño, ¿no? Ujú. Entonces, ya de grandes, cuando empiezan a trabajar juntos, había una dicotomía entre ellos. Doris era la empresaria. Doris conseguía todo. Y claro, era una época distinta a la actual, era la época de los canjes. Entonces, Doris era la reina del canje, ¿no? Ella era la que hacía que la empresa avance y no había empresario que le pudiese decir que no. Y admiraba mucho a mi papá. Yo recuerdo haber estado en el Suizo de la Herradura, que era uno de los Ujú. restaurantes favoritos de Doris, chiquita, recogiendo chapitas, porque me encantaba recoger chapitas, y que alguien se acerca a la mesa y le dice, ay, señora Doris, felicitaciones por su hijo. Por mi hijo no, por Enrique Sileri. Era esa relación, igual mi papá nunca le dijo mamá. Le decía Doris. Doris, Doris no quería que le digan mamá, no quería que nosotros abuela, abuelita, mamá, o nos tiraba por la ventana, ¿no? Entonces, era algo muy distinto. Entonces, yo creo que ya cuando empiezan a trabajar juntos, y Doris, que era la empresaria, era la que se encargaba de que la empresa tenga vida, y para tener vida necesitaba dinero, y mi papá era este loco totalmente comprometido con la justicia, y a veces pues sacaba notas que dañaba a los empresarios que Doris había estado pues, digamos, comercialmente hablando, Ujú. enamorando. Ahí empezaban los choques, ¿no? Los líos. Que eran choques de trenes, ¿no? Porque yo recuerdo una crónica de Hildebrand de hace algunos años, en la que evocaba un momento en el cual él estaba en la redacción de Caretas y se ganó con una conversación telefónica entre Enrique y Doris, y las cosas que se decían, dice Hildebrand, eran, pero así para ruborizarse, o sea, era una cosa muy fuerte. Mira, yo las he escuchado como tú las has escuchado y probablemente son totalmente ciertas, porque conozco, los dos tenían un genio fuerte, Claro. explosivo, humanísimos como nadie, generosos, solidarios, ambos, pero tenían ambos genios tremendos y el choque venía por ese aspecto más que nada, ¿no? Y yo recuerdo, sí, ahí estaba yo más grande, creo que no estaba viviendo en Perú, sí, pero sí recuerdo uno que fue, por ejemplo, el tema de Mario Vargas Llosa, en donde Doris, obviamente, Mario arequipeño, Doris protegía a su, ¿no? A sus characatos.
Y Caretas era muy, bajo la línea editorial de mi papá, era muy crítico con la forma como estaba haciendo la campaña Fredemo. Ujú. O sea, era muy crítico diciendo, oigan, ensúciense un poco, o sea, esta no es una campaña para Lima. Eh, Fue muy crítico en la forma como se estaba manejando la campaña y ahí sí hubo un choque muy fuerte entre Doris y mi papá, ¿no? O sea, Doris un poco protegiendo a su no sé, su tierra, Ujú. ¿no? Y mi padre siguiendo su olfato. Que, mira, a veces podía estar equivocado en su olfato, o sea, pero él era muy consecuente con lo que él creía y eso yo lo admiro muchísimo en las personas, o sea, puede ser que una persona No, se y equivoque enmendaba, y enmendaba. y enmendaba Enrique ha exactamente, corregido y enmendado informaciones en más de una oportunidad. y eso te da dignidad y le da dignidad a la profesión. Y es algo que hoy día no está pasando. Yo No, siento que hoy día tenemos una especie de sicariato periodístico sí, en horroroso. donde, digamos, incluso en la televisión, hay periodistas que tienen invitados y donde básicamente es un ring de box, ¿no? ¿Quién le hace knockout al otro? Y no es nuestra función, siento yo como periodistas. Como periodistas, nuestra función es recoger información, contrastar, fiscalizar, increpar, pero nosotros no somos quienes debemos de juzgar, ¿no? Y yo creo que eso se ve mucho en la televisión, hay una burla, hay cierto maltrato, Mm. ¿no? Y en verdad el que tiene la sartén por el mango es el dueño del programa. Entonces, claro, yo no sé cómo mi papá, que era muy tímido a su vez, o sea, mi papá no hubiese podido hacer nunca un programa de televisión, detestaba escucharse la voz. Cuando lo invitaban a un programa de televisión tenía que tomarse 2 whiskies antes y no lo quería ver. Es como tu hermano Marco, que dicho Como sea de paso, Marco. iba a estar acá. Sí, Ahora, yo no, a pero Marco lo he tenido hace años en la tele, me costó convencerlo, pero Marco sí es bien reacio también a aparecer, ¿no? Bueno, ahora iba a hacerlo, pero sí, pero lamentablemente pues tuvo accidente. un accidente y ya, ok, Nada, nada lo grave. perdimos a Marco. Sí, en realidad sí, yo te digo, yo por oficio al final le he ido perdiendo un poquito la timidez, pero sí, tenemos cierto grado, más que timidez de pudor. Doris era sumamente pudorosa, a pesar de ¿Ah, todo sí? lo que tú ves, Doris era sumamente pudorosa, ¿En era, serio? sí, y era tímida, súper tímida. Ella no quería escribir, por ejemplo, y era buena y le daba miedo escribir y que se le critique, pero para otras cosas en su vida ella era yo soy así y no me importa, ¿no? Entonces, Mm. era un personaje, Doris también increíble, ¿no? Que yo creo, a mí personalmente también, ambos me han marcado muchísimo, en Ahora, diferentes maneras. yo lo entrevisté a Enrique en el año 2000. Enrique fallece en el 2014, ¿no? 14, Y en el 2008 lo entrevisto para este librito, Rajes del arrajes del Oficio, oficio, sí. ¿sí? Donde yo lo quería invitar a Enrique, ¿no? Pero me dijo, no, no, yo te invito. Dije, no, Enrique, yo te quiero invitar si yo te voy a entrevistar a ti. No, no, Pero él, es un él te iba a canje, es un invitar, canje. Me dice, canje, exacto, eso es lo que te iba a decir. y nos fuimos a Las Brasas, que era un lugar que ya no existe, que estaba en la Avenida La Mar de carne, buenazo, Sí, sí, ¿no? sí. Y yo arranqué un poco describiéndolo pues como el John Wayne del periodismo vernáculo, el Gary Cooper de las revistas políticas. Y me acuerdo que se ruborizó, ¿no? Por Como eso te que digo, era tímido. sí. Ahora, Sí, con un gran sentido del humor. sí, Bueno, Enrique, yo siempre lo he visto más en la cosa social divertida, ¿no? sí, Pero una entrevista a profundidad fue esa vez, ¿no? ya. Donde conversamos largo y tendido y de todo, y del periodismo, y del Perú, y de caretas. Este, mm, tenía 50 y tantos ahí. No, tenía, ¿de cuántos años ha ¿Cuándo fue el fallecido? libro? Dos Él mil nació en el 31. dos Él nació en el mil 31. 2008. Ya.
Sí, Bueno, dominio. las matemáticas no es lo nuestro, ¿ah? No, no es lo nuestro. Lo mío no es, lo mío no es. Bueno, pero ahí me contaba que había sido dibujante, cronista de viajes, jefe de publicidad, ¿no? Este, eh, bueno, y el tema de las portadas, que era una de sus obsesiones en Caretas, ¿no? Era su deleite. Sí. Y él era en Era un realidad, chambón, además. Se la tomaba como una chamba así, pero y crucial. tenía tres fases además, porque digamos la carátula se decidía el último día y él a la noche se reunía con el grupo, digamos, más cercano. Esta es la primera carátula, después a las 2:30 de la mañana la giraban otra vez y después la volvían a girar. Entonces, sí, él tenía esta ironía, este humor punzante en donde te Corrosivo, llevaba corrosivo. corrosivo, pero que te llevaba a la clásica frase que dice el que se pica pierde, ¿no es cierto? Ujú. O sea, definitivamente te llevaba al que se pica pierde. Y algunos se picaron y el que perdió fue él, porque los deportaban, pero y en realidad por portadas lo han deportado, ¿no? Mm. Por esas portadas tan, no sé, el Mamita Artola, de ese tipo de No, hay portadas portadas realmente les... épicas de Enrique. Sí. Y él era un gran, gran, gran dibujante y tenía unos sueños absolutamente fantásticos que siempre se despertaba en la mañana y le contaba a mi mamá su sueño. Hasta que un día mi mamá le regala, no sé si por su cumpleaños o por Navidad, un libro de páginas en blanco con la pasta de madera arriba y dice Los sueños de Enrique Sileri, que lo tengo yo. Y Vaya, qué él, bacán. sí, lo tengo. Y él dibujaba sus sueños, que es un dibujante espectacular. Y te puedo contar, no sé, uno de los sueños, por ejemplo, que él estaba en el Estadio Nacional porque iba a haber un evento importante y en eso ven una bandera peruana gigantesca que está viniendo al Estadio Nacional, así está como cubriéndola, y le dice al fotógrafo, oye, esa bandera tiene flecos. Entonces el fotógrafo dice que le pide que haga zoom en la cámara, todo esto lo cuenta en el sueño, y hace zoom en la cámara y ve que la punta, o en una de las esquinas, el fleco, en realidad se da cuenta que los flecos no eran flecos, sino eran personas que iban colgadas así de ¿Ya? la bandera peruana, y que el fleco de la punta era Manuel Ulloa. Ese es uno de sus sueños. Y está dibujado, ¿no? Tenía unos sueños extraordinarios y mi mamá tuvo la gran idea de regalarle eso y entonces él los dibujaba. Y son sueños, pues, coyunturales, ¿no? El sueño que el avión de Fujimori, bueno, no aterriza, se sumerge en la piscina de la casa de mis padres y entonces él se mete con una linterna a buscarlo a Fujimori y Fujimori está escondido detrás de una piedra en la piscina. O sea, ¿no? Muy divertido. Y ese era su proceso mental, si te das cuenta. Mm. Él tenía ese proceso mental incluso cuando dormía. Su inconsciente era así travieso. Era, entonces las carátulas también salían así y obviamente habían otras personas que participaban, por supuesto, los fotógrafos, el propio Marco, Jaime Bedoya, habían varios Ujú. que aportaban, ¿no? A la carátula y se divertían y se reían a morir al final cuando salía una buena carátula. Claro, cuando salía mala, olvídate que la semana era negra, ¿no? Bueno, en esta entrevista en Las Brasas, hablamos también de esta manía de Enrique de limpiar la actualidad, pero hasta el hueso, ¿no? Estas crónicas con las que arrancaba Caretas, que usualmente iba al tema central de la semana, que usualmente era un tema político, no la Sí, política de ahora, digamos, ¿no? claro, Eran otros tiempos y pasamos a todo lo que le supuso o le significó la intolerancia, la represión, las deportaciones, las cancelaciones, las censuras, los guantazos judiciales, uf, por quítame estas pajas, o por consecuencia de este periodismo trejo, que era el que practicaba Enrique Sileri. Este, ahora, yo me pregunto, ustedes como hijos, ¿cómo vivían eso? Algo adelantaste, pero ¿cómo era el día a día? Siendo y yo niños creo, ustedes, ¿no? Pero sí, sí, algo sí. recordarán.
Sí, bueno, y yo eran cuatro hijos muy cerca en edades y de ahí nací yo. Yo fui como el conchito. Entonces, de pronto mi visión puede ser un poquito distinta, pero yo siento que nosotros fuimos niños que crecimos primero con unos parámetros de la vida bastante diferentes Ujú. a la de nuestros Sí, claro, amigos. claro. Eh, Crecimos con mucho susto. Yo sí recuerdo que yo sentía susto, no sé, cuándo se lo van a llevar. Me acuerdo esa vez de los 4 años, porque no me voy a acordar de las 5 semanas de nacida, pero que mi papá se venía escondiendo, 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 no se escondía en la embajada británica, se escondía en casa de amigos porque el gobierno de Velasco lo quería Mm, agarrar, hasta que viene a la casa y ya sabe que no le va a quedar otra más que no era entregarse, a ver, persíganme, a ver si me atrapan. Ese era su espíritu, ¿entiendes? Y nos reúne en el jardín, recuerdo Me lo imagino claramente, perfectamente, ¿ah? sí, y nos reúne en el jardín y nosotros teníamos pips, pero toda la casa estaba un carro atrás del otro de camionetas pip, para ver si él se movía, lo agarraban. Entonces, me acuerdo mi hermano Sebastián y yo, que era el cuarto y yo era la quinta, nos íbamos así rampando por la pista, agarrados un palito, y como eran unos gordos horrorosos estos pip que dormían en el carro y no cuidaban nada, les bajábamos la llanta de los carros y yo para mí yo estaba haciendo Mm, mi labor para proteger a mi papá, bajarle la llanta al pip. O sea, fíjate ahora, me pongo a pensar, oye, yo como niñita me estaba, según yo, embarcándome como soldado en una misión, mm, ¿entiendes? O sea, es raro, es distinto. Y él nos junta y nos dice, bueno, voy a salir ahora. Vinieron amigos varios, entre ellos Mario Saavedra, que era muy amigo de él, y varios, Pero y saber a dijeron, Pinón, yo lo conocí. exacto, y vienen varios con varios carros, y en uno de esos carros mi papá se iba a meter en la maletera para tratar de escapar. Y nosotros vivíamos en un cerro, entonces nos reúnen en el jardín y nos dice, miren, va a pasar esto, no se asusten, en fin. Solo me acuerdo que me dijo, no se asusten. Y bueno, salen los carros, pero salen varios a la vez y todos los pipas arrancan. Y yo veía desde arriba las calles de estas. Era una persecución que hoy día es un juego de Nintendo, o ya Nintendo creo que ni existe. Pero bueno, y era como que, wow, no, ahí va el carro y en cuál estará mi papá. No, era una mezcla de mucha confusión, creo, y también bastante susto, porque sí recibíamos llamadas en la casa de amenazas de muerte. eh, era muy difícil. El MRTA una vez se mete a las oficinas de Caretas y pintan todas las paredes y Mm. buscaban a mi papá. O sea, teníamos mucha información de situaciones sumamente delicadas y nosotros pues como niños obviamente que te da miedo por tu papá. O yo me acuerdo cuando ya iba a la universidad, mi papá siempre nos decía, todos los días cambien de rutas porque pues, obviamente nos están vigilando, Ujú. ¿no? Y porque él recibía las amenazas y a veces las recibíamos en la casa. Entonces, yo creo que fue una infancia genial desde el punto de vista cinematográfico. Eh, Muy vulnerable desde el punto de vista de infancia per se, ¿no? Yo desde muy chiquita he sabido lo que es sentir miedo o desde muy chiquita sentía que no encajaba de pronto porque mi papá era así tan raro, ¿no? Era diferente y poco a poco digamos, aprendiendo y vas entendiendo, bueno, que es diferente, pero es genial y poco a poco te vas amistando con esa idea, pero de chicos yo creo que no era fácil. Y las deportaciones que él tuvo, realmente mi pobre mamá que era, bueno, pobre no, ninguna pobrecita, pero mi mamá que era argentina, de padres escoceses, muy británica, muy anglo. Claro, mi mamá hacía traducciones al inglés, al francés, para mantenernos un poco nosotros, mientras que mi abuela, como decomisaban y cerraban la revista, sacaba otra revista que se llamaba Espejo. Entonces, vivíamos en medio de la rebeldía nosotros, ¿no? Buena definición. Sí.
Vivíamos en medio de la rebeldía y la rebeldía siempre es caótica. Ahora, el look de Enrique, ¿no? Que era también bien particular. Siempre era su camisa azul, celeste, de manga larga, ¿no? Remangada, el- Arrugada. arrugada también, el chaleco de periodista. Lo estoy sacando acá del libro porque lo puse, lo describí cómo estaba vestido ese día, pantalón caqui, el lapicero ahí siempre, digamos, en ristre, sus lentes de sol. Al costado tenía otro par de anteojos para leer, Sí, una sí, pita de sí. cuero bajo el cuello, ¿no? Este, Era bien particular, ¿no? O sea, incluso hasta en la forma de vestirse. Y a mí te digo que me encantaba. Era, era un, Era un tío bacán, eh, era un tío bacán. como dicen mis primos en Argentina, era el tío canchero, ¿no? Que digamos de la familia de mi mamá eran más bien todos sumamente elegantes, británicos, no sé qué, y llega pues la hija casada con este hippie, ¿no? Mm. Em, Sí, no sé si era a conciencia que él quería marcar no, él era así. Lo que pasa es que mi papá era una persona, en el fondo, también sumamente sencillo, canchero, Mm. ¿no? Eh, Cómodo, eso era lo que le acomodaba, pero a su vez, o sea, a su vez era muy vanidoso. Es Ah, gracioso, la sí. gente me dice, ¿cómo que sí? Ok, uno puede entender que Doris era vanidosa dentro de también su estilo, pero Doris siempre nos decía desde chiquitos, y se lo habrá dicho mi papá, la vanidad no es mala. La vanidad, si tú la sabes controlar, es muy buena, porque la vanidad te hace mantenerte bien en peso, entonces eres más saludable, eres una persona agradable. Entonces, nos enseñó ese lado de la vanidad del cuidado personal. Entonces, mi papá era, por ejemplo, mi papá empieza a perder el pelo, pues, ¿no? Y terminó siendo calvo. Y entonces, los masajes que se hacía en la cabeza para que le crezca el pelo era una cosa. Él se compraba todas las líquidos, el Rogaine, el eso para que le crezca el pelo, porque hasta que un día otro periodista genial, íntimo amigo de él, Nick Asheshov, que lo debes de Sí, claro, conocer a claro, Nick, claro, claro. Nick le manda de regalo una especie de botas de metal, ¿no? Que se ponían en los tobillos con un gancho hacia arriba. Y le dice Enrique, esto es lo último para que crezca el pelo. Entonces, si tú te cuelgas de cabeza, si tú te cuelgas todos los días por, no sé, 10 minutos, te va a crecer el pelo porque, en fin, mandó a poner en el jardín su palo, pero tenía que ser verde para no molestar, ¿no? La estética de la vegetación, era muy, muy, muy de vegetación. Y se colgaba todos los días así, pero se colgaba media hora la cabeza así roja. O sea, recuerdo, yo en esa época, me acuerdo clarísimo, tenía 14 años y tuve mi primer enamorado y el primer enamorado le digo, ay, mira que el jardín, no sé qué, y de pronto se encuentra al abuelo de los Adams, colgado de cabeza, aterrado, ¿no? Y era mi papá que hasta lo hizo tanto que se le desprendió la retina. O sea, Wow. entonces, sí, tenía esa vanidad sí, de sentirse bien, de sentirse guapo, hacía deporte y todo lo demás, pero tenía su look pues bien muy particular, ¿no? Muy particular. Y había sido publicista antes, Sí, él cuando llega de ejecutivo de vivir McCann fuera, Erickson, ¿no? McCann Erickson, no sé si tan ejecutivo porque llegó de fuera y entró ahí y le gustó la parte de la publicidad, digamos, pero no sé cuán ejecutivo habrá sido, pero era joven y sí, empieza a trabajar en el Perú en McCann Erickson. Y luego se hace cargo de la publicidad de caretas. No, la publicidad, Doris. Ya, siempre Mi fue papá se Doris. hace cargo, sí, mi papá se hizo cargo de la línea editorial de Careta. Ya. ¿No? Creo que ha sido, incluso cuando él estaba en Europa de motero, se fue en moto, él le mandaba artículos y dormían en una carpa al lado de la carretera. Ese era, ¿no?
Él mandaba artículos de viajes a Caretas. En esa época Caretas estaba con Paco Igartua y Paco era novio de Doris en esa época. Pero luego cuando Paco y Doris terminan la relación y Paco se va de Sí, Caretas, sí. ahí entra mi papá. Mi papá entra a manejar la línea editorial. Y la relación Enrique, Paco y Gartua, No la conozco y creo que no hubo mucha tampoco, ya, porque gran parte de esa etapa de Doris, mi papá estaba fuera. porque terminaron compitiendo además, ¿no? Claro, Mm, que fue, claro, para Doris habrá sido muy duro, sí, sí. ¿no? Que se vaya y arme una nueva revista, oiga, o sea, para Ujú, Doris habrá sido muy duro porque era su novio, ¿no? sí. Pero no, Ahora, para el no periodismo conozco. increíble, ¿no? Porque tenías dos buenas revistas Exacto, con sí, sí, dos sí, sí, periodistas íntegros, como claro, fueron exactamente, Igartua y Enrique Sileri, que, digamos, tomó el rol de Paco Igartua en Careta. En Caretas sí, al exacto. inicio, ¿no? Ya después, digamos, Careta se convierte en un buque insignia. Mira, te diría, me incomoda que digas que tomó el rol de Paco Igartua. Creo que mi papá entró con sus propios zapatos Sí, y trazó su propio camino. o sea, es que no tienen punto de comparación. Eh, De hecho, cuando Caretas, ya bajo el gobierno de Enrique Sileri, comienza a caminar y a navegar, o sea, claro, Oiga se crea porque justamente el estilo de Oiga es un estilo más antiguo, más pegado a las revistas de los 20 Mundial, Variedades, más reservado, más sí, más conservador en el tradicional. estilo, más tradicional, más tradicional. Claro, Caretas, mi papá era disruptivo, Total. ¿no? Era disruptivo, pero con humor. Con humor, que es lo que justo te iba Ujú, a decir porque tengo acá que algo que faltaba en Oiga, por ejemplo, ¿no? El humor. ujú, ujú. Yo le preguntaba a Enrique en esta entrevista, primero le dije, ¿qué cosa es ser periodista? Y él me responde, decir las cosas como son. Y el periodista tiene además que mantener cierta serenidad aún en momentos muy dramáticos y difíciles, ¿no? Y ahí me lo está diciendo alguien con bastante experiencia en la materia. Sí. Y cuando le pregunto qué caracteriza tu estilo periodístico, y él me responde, creo que tiene un ingrediente de humor. Es la forma Ujú. más eficaz de la crítica. El humor sirve como metáfora a la hora de la crítica. Sí, totalmente, totalmente. Él, él elegía el humor y elegía el optimismo. No, y acá Y dice después elegí, cosas que tú ya has dicho, ¿ah? Mira, ah, para que este, veas que lo conozco sí, bien, no, ¿ah? no, 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 me queda clarísimo, Lucila. ¿Qué cualidad innata debe tener un periodista? En primer lugar, tiene que ser curioso y tener deseos de aprender siempre. Uno de los grandes peligros del periodista es creer que todo lo sabe. Ujú. Y hay que resistir a la vanidad, dice, pero a la vanidad, digamos, de sentirse algo más de lo que eres, ¿no? Y Claro, declinar sentirse un oráculo. exactamente. Y le gusta la Ex- travesura de Federico More. Pero mira, y aquí hay una parte cuando lo pregunto por referentes, y él me responde, bueno, Federico More le parecía gracioso porque era inteligente, tenía humor, era travieso. Pero me dice que él aprendió de periodistas que trabajaban en la revista, ¿no? Ujú, Y claro. menciona a Fernando Ampuero, a Ujú, César Hildebrand, dos que ujú. entre ellos no se podían ver, y a César Lévano. Eso me pareció un monstruo, porque dije, oye, era alguien que siempre está mirando arriba, abajo, a los costados, Bueno, yo nunca he enseñado en universidades, pero los profesores universitarios, o sea, los docentes siempre dicen que ellos aprenden de sus alumnos, ¿no? No digo que ellos eran alumnos de mi papá, no, de ninguna manera, pero yo creo que en efecto eran personas que tenían unas cualidades extraordinarias
Y yo me acuerdo cuando a mí me contrata Televisa para manejar la revista Caras, nunca había estado yo en revistas, y él siendo de Caretas, y no Ujú, se interpuso para nada. Yo había estado siempre en televisión y de pronto Caras me contrata y él me dice, hazlo. Y me acuerdo que el consejo que me dio, o sea, no íbamos a competir en contenido, pero sí competías en la torta publicitaria a revistas. ujú, O sea, sí, y de eso vive. Pero él me acuerdo que siempre me dijo, mira, Drusila, lo que tiene que hacer un director es tú escoges cada miembro de la marioneta, el brazo, el otro brazo, la mano, la cabeza, el cuerpo, la piel. Tú tienes que saber moverlo, pero cada brazo, cada piel tienen que ser los mejores. Y tú simplemente dices por aquí, por allá, pero todos ellos tienen que ser mejores que tú en lo que hacen, en su función. El brazo, su función, es la que tiene que hacer. Entonces, me acuerdo que eso siempre me ha quedado grabado y en muchas etapas de mi vida, de situaciones de liderazgo y eso, yo siempre pienso eso. O sea, en realidad tú tienes que ser la persona que puede tener la capacidad de escoger a personas que saben que son mejores que tú ujú. para que lo que quieren lograr, este proyecto que quieren lograr, se engrane de tal manera que todos funcionan a la perfección, ¿no? Y creo que Bacana. esa ha sido una de las, creo que de las enseñanzas que me ha dejado bien, bien marcada. Para cualquier cosa, sea familia, No, sea sí, sí, para sí, cual, sí. ¿no? Sí, se aplica para todo. Sí. Hay otra parte en la que le pregunto a Enrique, ¿y has perdido amigos por culpa del periodismo? Y él me responde, sí, un huevo. Sí. Y luego le comento, porque había salido, creo que hacía muy poco, el libro de Gustavo Gorriti, La Calavera en Negro, que lo había leído yo, y Gorriti comenta en ese libro que Caretas coleccionaba gente muy rara, ¿no? Entonces le pedí a Enrique un comentario sobre lo que había escrito Gustavo, y Enrique responde, bueno, como yo soy raro, no lo noto. Y se mató de risa, ¿no? Bueno, Gustavo era uno de los raros. ¿Y eres tan gritón como te pintan? Me dice, ya no, pero y se sonríe, ¿no? Pero una cosa que luego dice, y eso sí lo hemos visto, o sea, no es que nos lo han contado, ¿no? O sea, quienes hemos visto a Enrique Sileri en sus grandes años, dice acá que cuando hablamos de la misión primordial, fundamental del periodismo, de la prensa, además de que informar lo más cercano a la realidad posible, dice, suelta una frase que yo con los años también la he hecho mía. En situaciones difíciles, cuando hay abusos de poder, la prensa tiene la obligación de enfrentarse. Y eso es algo que hemos visto en Enrique Sileri una y otra vez. ¡Qué Y bestia! mira, ¡Qué y bestia! mira, o sea, se ha visto, se conoce históricamente, pero las consecuencias de enfrentarse en esos tiempos, y incluso el día de hoy, el que se enfrenta el día de hoy, pero enfrentarte al poder, llámese poder gobierno, llámese poder sendero luminoso. Él se enfrentaba a todo, Mm. a los dos. Las consecuencias de enfrentarte, por un lado, o sea, en los 80s, 90s, ayer que hablaba con Marco me hacía acordar, porque yo era bien chica en esa época, en los 80s, 90s, el enfrentarse a los dos a la vez era prácticamente ponerte en el asador, porque por un lado el gobierno de Velasco, o en la época de Fujimori, el gobierno de Fujimori hizo lo imposible para que, o hizo todo lo posible, para que Caretas muriera de inanición. O sea, las amenazas a las empresas, si tú pones publicidad en esa revista, entonces Caritas no tenía de qué vivir, porque la gente retiró su publicidad porque el gobierno ponía mucha presión, al punto que Caretas lo que hacía era, bueno, mi padre y Doris le decían a los fotógrafos, usen los carros, hagan taxis si quieren, se pueden ir, pero no tenemos cómo pagar, pero él nunca iba a abdicar
a sobrevivir a costas de la democracia. ¿Entiendes? Entonces él seguía en su lucha, si se muriese de hambre la empresa, y en la época de Sendero, oye, Caretas se iba al medio de Sendero de Ayacucho, tuvimos el caso de Uchurajay, donde muere un Mm. periodista de Caretas, o sea, también era exponerse, y él creía en eso, y era la gran, digamos, una de las grandes terrores eh, rabias, incomprensiones que tenía mi mamá sobre mi papá, pues decía, no puede ser que nos expongas a nosotros como familia a estos peligros. Mm. Y para mi papá era más fuerte que él. O sea, para mi papá lo que la verdad representaba en su vida, la pasión por la justicia, por la democracia, por la igualdad, etcétera, era más grande que todo. Y, y era difícil vivir con él en eso porque ahí tiene que haber cierto grado de locura, ¿no? Es Don Quijote y Sancho Panza. Presumo que hay un poquito de locura en eso, sí. Claro, claro, tiene que haber un poquito de locura. Y sí, pues tenía ese grado, pero a mí Pero es nunca una, me pero es gusta una, decirlo. pero es una locura que contagia y, y expresa lo que uno en esencia, en esta vocación, tiene que Exacto. hacer. Tiene que hacer, porque no te queda otra cosa. A ver, los mundos ahora son distintos. El mundo de esa época es distinta a la de hoy. En esa época yo creo que la juventud, por ejemplo, sí estaba muy involucrada, digamos, en el quehacer nacional, en la política, porque no había esta globalización. Nosotros, Mm. o sea, pensábamos, Europa, el viejo continente, ¿dónde será? O sea, no había esta globalización que era te subes un avión y las oportunidades están en cualquier parte del mundo. En esa época tu oportunidad era donde te tocó nacer y Perú y Sí. defiende lo tuyo, ¿no? Entonces era otro mundo totalmente diferente. Ahora el mundo, la juventud, digamos, excepto algunos grupos, ¿no? Maravilloso, que sí les interesa estar en política, el mundo se ha comercializado, el mundo se ha globalizado, se ha perdido mucho el sentido de comunidad, hay mucho individualismo, justamente por eso, ¿no? O sea, ahora es la era del emprendedor, de los unicornios, es una era distinta, ¿no? A esa época en donde, bueno, defiende lo que es tú y tu mundo era eso, no había más. Acá tú tienes la opción, si quieres, te vas, o sea, bueno, me aventuro y me voy, dejo todo, los jóvenes, ¿no? Y me voy, entonces, sí, pues es difícil, eh, sí, y supongo que en esa época también habrá sido difícil, pero que, sí, lo que dices tú es cierto, él tenía un elemento de contagio, ¿no? Mm. Contagiaba ese entusiasmo y como era tan divertido y lo vivía, por ejemplo, este, cuando él en Caretas dice, no, Fujimori no pasa segunda vuelta, no, Fujimori no gana en primera vuelta. Y si gana en primera vuelta, nos bañaremos en la plaza, en la pileta de la Verdad, Plaza de verdad, Armas. verdad, verdad. Ganó en primera vuelta y obviamente llamó a todos, lleven su ropa de baño, no sé qué, y nos bañaremos, pues, porque perdimos. Y llegan a la pileta de Plaza de Armas y no había agua. Y van Entonces con baldes. contrataron un camión cisterna Van con baldes. y los baldes rojos, bueno, digamos, buen perdedor, ¿no? Y perdedor con humor, y al final fue la carátula de Careta más divertida y se vendió como Sí, loco, sí, ¿no? sí, 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 Entonces, sí. Pues yo tengo algunos ejemplares de caretas así que he conservado. Este que es histórico, ¿no? sí, Este después del 5 de abril, sí. tachado mundialmente, además sacado un poco a la volada, porque es un número, digamos, comparado con los otros, bastante, bastante reducido. Sin embargo, todos los temas que aborda son la gente que estuvo secuestrada, intervenida, el editorial de Ay, Caretas, espectacular. escrito por Enrique, Sí, arranca.
que es un editorial largo, pero arranca, mira, va a la yugular. Dejémonos de medias tintas que en estos días, lamentablemente, parecen estar agotándolas varios medios de comunicación. Porque todo hay que decirlo, en ese momento todos los medios grandes, la gran prensa, a la que ya pertenecía Caretas, arrugaron, ¿no? Con excepción Sí. de La República, Ujú, Oiga, ujú. y no sé si existía así ahí, pero bueno, Antena Uno y Radio Red, que ya no existen. Sí, eran batallas bien en solitario, ajá, eran No, porque batallas yo bien en estaba en Antena solitario. Uno y RPP, en pleno golpe de Estado, Denis Vargas Marín estaba, digamos, hablando sobre el problema de las balanzas en los mercados de frutas que no estaban siendo truqueadas, qué sé. Oye, digo, pero hay un Es golpe que de ha habido un golpe de Estado, Estado, ¿no? claro. Los tanques están en las calles. Eso es lo que habla Bueno, acá Enrique, ¿no? en ese golpe, fue cuando secuestran a Borriti Sí, claro, acá está todo y acá. mi papá se escapa también porque lo llama, Esther, la esposa de Gustavo, Sí. llama a la casa y dice se lo acaban de llevar a Gustavo, y entonces inmediatamente mi papá sale y se esconde en casa de un amigo, ¿no? O Porque sea, toman el local de Caretas también. también, por supuesto, ¿no? Sí, o sea, eh, qué valiente, ¿sabes? No, Y qué valiente, qué tipo con comprometido. cojones. Un tipo con Sí. cojones. Yo cuando lo entrevisté, yo sentía que estaba frente a uno de mis principales héroes y referentes es que te lo juro, es verdad, porque Enrique Sileri era eso, un referente del periodismo. Uno de Sí. esos que se escapan del molde y lo tienes ahí y ojalá que dure todo lo que pueda durar, porque es alguien del que siempre vas a aprender cosas, ¿no? Sí, total. Y él siempre quería aprender cosas. O sea, cuando una de sus grandes disyuntivas hacia el final de sus años, o sea, primero cuando llega todo el internet, o sea, él trajo de pronto la primera Apple a la casa, que eran esas gorditas con la manzanita de colores, ¿no? Computadoras, bueno, empieza, ¿no? Después el internet. Y vivía todo el día tequi aprendiendo, queriendo aprender, no sé qué, pero su gran disyuntiva era: pero si Caretas hacemos web de Caretas, canibalizamos el papel. Nunca pudo él llegar a una paz con ello. O sea, decía, si tú sacas todo lo que estás publicando en la revista impresa, en el Internet, nosotros vivimos de lo impreso, no vivimos del Internet, porque la publicidad impresa era de costos mucho mayores a ¿Mm? la de Internet. Entonces decía, no, no saquemos todo el artículo, saquemos un pedacito, pero si no estás en Internet tampoco estás en nada. Entonces, él muere con esa batalla interna, con esa disyuntiva, siendo Caretas el primer medio en el Perú que tuvo página web. ¿Ah, sí? Entonces él se abalanzó, claro, él se abalanzó a hacerlo y de Ay, sí, pronto sí, dijo, sí, entonces ay, no ay, lo sí, sí, tenía sí, en la cabeza. sí, Bueno, sobre este editorial, bueno, realmente es histórico, ¿no? La estampa vergonzosa de tanques apostados frente a los palacios legislativo y judicial sellan la ilegitimidad histórica de Fujimori. Y la caricatura de Eduardo, ya con menciones a Vladimiro Montesinos. Acá está la foto de Gustavo Gorriti después del secuestro, mira ¿no? tú, Que sí, lo tuvieron ahí en el Pentagonito, que también secuestraron a 18 periodistas de Radio Red y a dos de Antena Uno, donde acá está justamente Eduardo Rosenfeld, el gerente de Antena Uno, donde estábamos Lévano y yo, pero ujú. claro, fueron a buscar ya, nosotros ya no sabemos si iba a ser ratazo. Claro, Díaz, exacto, todos se mira, pasaron la voz. Enrique Exactamente, ahí ahí está. liderando el rescate de la retoma del local de Caretas, Fernando Ampuero.
Era, ¿sabes qué? Yo creo que la manera que él podía sobrellevar todas estas angustias que para una persona normal te da terror, era que yo creo que él lo vivía como una especie de, bueno, él siempre decía que la vida era un circo, ¿no? Entonces, o la famosa carátula del presidente Prado con sus, ¿no? Con el general Prado y que pero llegó al circo. Él siempre decía que él se sentía como que la vida era un circo, era una especie de malabares, hacer malabares en la vida. Entonces, yo creo que en esos momentos, esa cosa de ir a la retoma, y venía Fernando Ampuero y venían, era una especie para su ser era como una especie de puesta en escena de una vivencia real, pero no sé, o sea, yo creo que tiene que haber algo ahí que te distancia del peligro real que estás viviendo para poder hacerlo, porque Pero también le han podido meter, también era un hombre sin miedo, ¿no? ¿cómo será? Es probable, sí, o se cegaba el miedo, no sé, o sea, pero era, sí, a ver, Porque sí, era un hombre sin claramente miedo tomaba riesgos todo el tiempo, todo el no tiempo. hacía ningún problema. En la época Mira, del no sé si no Cero y el tenía miedo, MRTA, pero su compromiso era mayor que su miedo, por último. O sea, puede ser que sí haya es tenido verdad. miedo, pero su Ya, compromiso era mayor que su miedo. ya. Fernando Rospigliosi, consecuencias del golpe. Mira tú, En síntesis, por donde se le mire, las consecuencias de la dictadura serán nefastas. Las posibilidades de desintegración del Perú, de libanización, son hoy día mayores que nunca. bueno, no sé, Fernando Rospigliosi, yo lo que pienso hoy día es como la metamorfosis de Kafka. El libro de Kafka, La Metamorfosis, no entiendo Yo qué ha pasado con tampoco Fernando entiendo Rospigliosi. y no sé si quiero entenderlo. Mira, Ramírez del Villar, en su Ujú. casa, ese día nosotros entrevistamos a Ramírez del Villar y a Felipe Osterling, que era el presidente de la Cámara de Senadores, y acá está, aparece esta página que salió no sé cuántas semanas, la galería de los rostros que uno no debía olvidar, ¿no? Claro, De todos aquellos que que claudicaron. lucharon. Augusto Blacker Miller, ministro de Relaciones Exactamente. Exteriores, Carlos Boloña, Jorge Gamet, presidente de Confiep, Oscar de la Puente, el primer ministro de Fujimori, que era un... que Pero esa lista ahora es no, larguísima. no, sí, claro. Nada más esta continuó. Además, Claro, se claro. fueron al empresariado, Enrique sacaba otra de periodistas, Monseñor Durán, Absalón Vázquez, Daniel Pichán, César Elejalde, el encuestador Augusto Alegre, Ricardo Belmont, Enrique Chirino Soto. Bueno, y también sabía reconocer a quienes les habían dicho no a Fujimori, ¿no? Sí, Alfonso de sí. los Heros, que renunció el 5 de abril. Y tengo esta acá, que también guardo con mucho cariño, porque tiene que ver con mi primo hermano Jaime Salinas Cidó, y Careta fue uno de los contadísimos medios, junto con La República y la revista Oiga, que se compraron el pleito porque nadie más se quiso comprar el pleito. Exacto. Esta foto me acuerdo que la conseguí yo, que me la pasó mi sobrina Pilar, la hija de Jaime, y desde Caretas le dieron harta cobertura al tema. En fin, Sí, sí, ha sí, estado yo en creo todos los que, momentos así estelares, tu padre, y yo reconozco que puede haber 45 años de gente, Caretas. imagínate, con el colorido, parecía un carnaval. Yo sí puedo entender a las personas que pensaban diferente a él. No todos tenemos que coincidir, al final todos venimos de experiencias de vida muy distintas. Y yo puedo entenderlo eso. Pero lo que sí puedo decir es que mi padre fue el hombre más consecuente con su manera de ver las cosas y con lo que él creía que era la verdad, la justicia, fue absolutamente consecuente. Significase eso que él iba a perder su comodidad, exponer a sus hijos, cierre de revista, etcétera.
Él fue un hombre muy consecuente con sus propios ideales de lo que era la verdad, la democracia Mm. y lo correcto. O sea, no fue un acomodadizo, jamás. Nunca, nunca, nunca. Puedes no estar de acuerdo con él, Totalmente de acuerdo, pero sí. no puedes decir que era una persona que se acomodaba a las circunstancias. Y eso es algo que yo creo que debería ser la espina dorsal de toda buena persona, ¿no? Tú puedes pensar distinto a mí, pero sé consecuente con lo que piensas. Se le criticaba cierta condescendencia con Alan García. Se le criticaba, sí. Y él fue, creo que muy consecuente inicialmente él ve a este joven de 35 años, promesa para él absoluta, brillante, elocuente, como sabemos, y sí creyó en que era un líder en ciernes y que tenía mucha promesa. Eh, Incluso al gobierno de Fujimori, él le dio su año de luna de miel, ¿no? A ver, esperemos a ver qué hace. O Mm. sea, yo creo que con todos daba un tiempo y en el caso de Alan García, él veía, creo que mucho potencial. Yo como hija diría, creo que de pronto se demoró mucho personalmente, esto no, en darse cuenta a veces que el caballo loco le estaba saliendo muy a menudo. Pero ahí también, él fue, enmendó, cuando hubo lo de la banca y los tanques que manda Alan García a la banca, a tomar la banca, etcétera, Caretas fue furiosamente crítico, incluso en la famosa carátula de Caretas, en donde Alan García le pone la nariz de Pinocho. Hay una famosa que no, tú nos mintió, decía, No, mintió. y las fotos, recuerdo de una de las manifestaciones contra la estatización de la banca, donde hubo contramanifestaciones eh, apristas y velasquistas violentas. Ujú, Eso fue cubierto por Caretas y fue ujú. señalado Exacto, por, o sea, digamos, como lo que fue una cosa de búfalos a la mala, ¿no? exacto. Y sí, sí, siempre se le acusó de alanista. Yo no creo que era o sea, alanista. Yo creo que él vio en un joven una promesa. Y creo que Alan realmente era un tipo brillante y todo lo demás. A veces el poder puede distorsionar Sí, un claro, poco la claro, visión y en la me juventud enajena. más. Mm. Eh, Sin embargo, creo que el segundo gobierno de Alan García, ya más madurito, siendo una persona brillante, incluso Alan García dijo, yo no quiero pasar a la historia como el peor presidente del Perú. Y se lanza el segundo gobierno, claro, porque le tocó segunda vuelta con Keiko Fujimori y ganó. Porque como digo yo, como dice el argot, Keiko pasa segunda vuelta con un panetón, va a ganar el panetón. De O sea, todas por un pelo maneras, de ganó. todas Ya, maneras. exacto. Ya, y por Por eso una ganó pasa, Alan. por una pasa. Exacta, exacto. Ganó él y se le dio la oportunidad y bueno, al final un mal gobierno para el país no hizo en el segundo, no dejó con un crecimiento del nueve por Bueno, ciento. ese ya es discutible, Ya, digamos, ese es otro tema, exacto. sí, sí, sí. Agarró la ola que había dejado Toledo, lo entiendo perfecto, sí, sí, y me da pena que haya quedado esta cuestión de alanista, No sé si al final porque quedó era, como alanista, o sea, mi no sé. percepción es que sí, había como una cierta simpatía o trato benevolente una época con Alan García, pero no es que la revista se haya convertido o se hubiese convertido en una revista apristona o alanista o algo similar. Adentro tú tenías a Gustavo Gorriti que siempre hacía investigaciones en las que Ujú, hurgaba sobre algo, sobre narcotráfico y siempre parecía un aprista. O sea, ujú, ujú, ujú. Eh, simpatía había, simpatía había. Fernando Rospigliosi era un antiaprista rabioso Exacto, en esos tiempos. O sea, exacto. hacía, por más que
Enrique tuviese su corazoncito con Alan, claramente la revista insuflaba un espíritu indómito, rebelde por todas partes, ¿no? Se Bueno, compensaba en todo caso. y una de las cosas que también él siempre decía, ¿no? Cuando conversábamos, comentábamos, ¿no? Qué difícil es ser imparcial. Y él me decía, la imparcialidad no existe, Es que no existe. no existe, porque cada quien nace con diferentes experiencias de vida. Entonces ya esa experiencia de vida te hace de una manera u otra mirar las cosas diferente. Entonces, lo que el periodista tiene que tratar de hacer es, bajo los hechos, tratar de darle información lo más acerca, o sea, lo más cerca posible a lo que tú interpretas que es la realidad, ¿no? Y también decía, una revista semanal tiene que tener una línea editorial. O sea, tienes que tener una línea editorial. No puede ser No, pues no ni puede ser una gris. malagua, no puede ser una malagua. Exacto. Y Caretas tenía su línea editorial, ¿no? O sea, yo considero que era una revista, digamos, en gran parte de su vida, fue una revista de oposición. De Sí, sí, oposición sí, sí. al Exacto, poder exacto. intimidatorio, cualquiera que fuese. Y eso fue. Sí, 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 sí. Ahora, ¿qué Exacto. Y pasó al eso final era, con Caretas, Drusila? eh, a ver, eh, varias cosas que lo voy a tratar de simplificar y no voy a entrar en detalle tampoco. Ujú. Perder a mi papá eh, fue muy duro para todos los que trabajábamos en la revista. Bueno, sí, para todos los que trabajábamos en la revista. Un golpe emocional, te voy a decir, ¿ah? O sea, más allá del golpe intelectual, un golpe emocional muy fuerte porque él era querido, o Mm. sea, era que con todos sus defectos, que tenía miles, ¿no? Y eso lo hacía humano. Eh, los tiempos cambian también. Marco había asumido la dirección de Caretas un poco antes, incluso que se enferme mi papá y todo lo demás, y lo estaba haciendo muy bien, pero también entra estos tiempos difíciles en donde las cosas ya no funcionan también con canjes y cosas así. Entonces, el tema económico apretaba como está apretando a todos los medios ahora. Marco toma un año sabático porque quería hacer un proyecto muy Marco, que también es otro loco. Eh, Quería irse en bicicleta a los campos de batalla para celebrar el bicentenario. Ya tenía todo, ya tenía la bicicleta, ya tenía los pueblos donde se iba a quedar a dormir en la iglesia, en la comisaría, no sé qué. Y se toma este año sabático y empieza a entrenarse en bicicleta y un día tiene un accidente en bicicleta tremendo en la Panamericana Brutal, Sur brutal. y esto a él lo, digamos, lo saca a recuperarse y qué sé yo. Él eventualmente sí hace lo del bicentenario, pero no lo hizo él en la bicicleta, sino que llevó a profesionales en la bicicleta y hizo un proyecto lindísimo. Eh, y ahora hay dos hermanos que están trabajando en la revista eh, y hay cuatro hermanos que son accionistas, digamos, de la empresa. Yo no, yo me salí yo renuncio a Caretas en el 2000. Mi papá muere en el 2014, yo renuncio en el 2017 y luego ya en el 2019, por un tema ¿cómo se llama? Incremento de capital. Mis hermanos hicieron un incremento de capital, no sé qué, y yo salgo de la empresa. Eh, pero tenemos ahí un problema en estos momentos con la marca. Y bueno, pero digamos, Marco y yo no estamos en este momento en la revista y está funcionando con otros dos hermanos que ahí lo dejo. Es muy complicado para explicarlo. Sí, 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 no, dejémoslo ahí. Bueno, Drusila, ha sido una conversación bien bonita, ¿no? Entretenida. Evocar a Enrique Sileri, un personaje tan complejo como importante para el país. Y yo creo Sí. que sin duda uno de los mejores periodistas que se ha parido en estas tierras, Ay, qué ¿no? lindo.
Bueno, siempre recordarlo con optimismo y con valentía. Y extrañarlo, ¿no? Porque es alguien, era un personaje entrañable y creo que es alguien que se extraña muchísimo en tiempos Difíciles. complicados, además. Ujú. Totalmente, totalmente. Y sí, y yo creo que él lograba mucho a través de esa crítica con humor la lograba mucho y eso se ha perdido un poco. Se ha perdido Totalmente. bastante, bastante, Sí, sí. bastante. Pero te agradezco, Pedro, en verdad, dar este tiempo No, porque creo que él se lo merece. se lo merece, por supuesto que se lo merece. Exacto. Claro que sí. Ya, Drusila, muchísimas gracias. cuídate mucho, gracias por la entrevista